Ahora entonemos el himno 161, cuán grande amor. Que Cristo me haya salvado, tan amado como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por Él salvado fui. Oró por mí en el huerto, no se haga mi voluntad, y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por Él salvado fui. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por Él salvado fui. Se hizo pecado, mis culpas su amor llevó. En cruenta cruz fue clavado, mas mi alma Él rescató. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por Él salvado fui. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por Él salvado fui. La Gran Comisión es un mandato de parte de Dios para todo creyente, con el fin de traer salvación a todos sus escogidos. Es un deber de cada cristiano llevar a cabo esta obra que por gracia le ha sido otorgada, y es un privilegio poder anunciar esta verdad a un mundo perdido y sin esperanza. Nosotros fuimos llamados a los pies de Cristo por la predicación de su palabra, y se espera que nosotros también demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. En nuestro texto entonces veremos cómo el Señor Todopoderoso capacita a los suyos para la obra del ministerio de la palabra de Dios. Así que nuestro texto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, está el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Ya este es el final de su tercer viaje misionero. Conocemos la historia del apóstol Pablo, cómo Dios lo llamó como instrumento útil para predicar su evangelio, para llevarlo delante de reyes, de gobernantes, etc. También hemos aprendido cómo el Señor Jesucristo anunció que su palabra sería predicada en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el contexto de nuestro texto
es el apóstol Pablo en ya lo último de la tierra en esa época. Había salido entonces, ya estaba en el Mediterráneo, venía de Atenas, donde había predicado también en el Areópago, en la colina de Marte, y ahora está en Corinto, otra ciudad importante en Grecia. El apóstol Pablo llega de Atenas a Corinto y dice que hay un judío llamado Aquila que se encuentra con él, que es del Ponto. Este judío Aquila viene con Priscila, su mujer, y dice que Claudio había mandado que todos los judíos, salieran de Roma y fue a ellos. Así que básicamente el apóstol Pablo se encuentra con Aquila y con Priscila, su mujer. El primer punto entonces de nuestro sermón es que Dios provee los recursos necesarios para la administración de su palabra. El apóstol Pablo salió con Bernabé en su primer viaje, luego sale de nuevo con él, tienen una contienda, se separan, Pablo se va con Silas, Bernabé se va con Juan Marcos, y también se encuentran los recursos necesarios para poder predicar el evangelio. Así que vamos a mirar entonces cómo Dios provee los recursos para la administración de su palabra. Recursos primeramente espirituales, ¿verdad? Nos ha dado su Espíritu Santo para así poder llevar con poder la palabra, no por nuestra propia fuerza, sino por la palabra, la fuerza del poder del Espíritu Santo. Los recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos. El Señor capacita a los suyos para la aplicación de su palabra. Así que vamos a mirar entonces que el apóstol Pablo se encuentra con un judío llamado Aquila y Priscila, su mujer. Y dice que ambos eran del mismo oficio. Vamos a leer un poco, dice el versículo 3, capítulo 18, versículo 3. Dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Así que primeramente el apóstol Pablo está llevando la palabra de Dios, pero también está haciendo una labor física, está trabajando y proveyendo dinero. Pero no solo eso, sino que también el Señor le provee recursos humanos. En todas las epístolas se dice que el apóstol Pablo tuvo más de 100 colaboradores. Y a lo largo de las escrituras vamos a ver un poco acerca de eso. Así que primeramente los recursos espirituales son los que provee el Señor. Dios escoge al apóstol Pablo y lo envía. Instrumento escogido es este. El Espíritu de Dios viene sobre él. Se ora por él cuando tiene el encuentro con el Señor y es enviado. Luego Bernabé lo trae y lo presenta a los apóstoles. Vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 2 y vemos cómo el apóstol Pablo aquí es usado por Dios por el poder del Espíritu Santo. Aquí están los recursos espirituales. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol conoce el contexto de los corintios. Sabe el apóstol Pablo que los corintios están muy motivados por la retórica, por la elocuencia, por la sabiduría humana. Y dice que él fue a ellos con temor y temblor. Pues el apóstol Pablo parece que no era muy versado, de acuerdo a lo que él mismo está diciendo, dice que fue con temor y temblor. Pero dice que fue con demostración de poder y del Espíritu para predicarles el Evangelio a los corintios. Así que no fue su predicación con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y a los corintios y a los griegos en general le llamaba mucho la retórica, la elocuencia. Recuerden que cuando Pablo llegó a Atenas, todos los que estaban allí estaban interesados en escuchar cosas nuevas. Y hasta lo llamaron al Areópago, a la colina de Marte, para escuchar lo que tenía que decir.
Y Pablo aprovechó, por supuesto, esa oportunidad que se le dio tan hermosa de predicarle a los griegos, a los filósofos de la época, acerca del Evangelio. Hechos capítulo 17, usted lo puede leer en casa. Ahí está cuando estaba Pablo en Atenas. Y ellos estaban admirados porque decía, ¿qué palabras, qué quiere decir esto? ¿Qué palabrerío es esto? Pero Pablo les anunciaba el Evangelio y la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Algunos se burlaron, pero otros creyeron, y aún incluyendo al Areopagita. Así que cuando él fue a los Corintios, y ahí estando en Corintios, no fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder y del Espíritu Santo. Así que Dios nos capacita entonces, no son nuestras fuerzas. A veces creemos que al predicar la palabra de Dios, nosotros no vamos a poder convencer a nadie. Nosotros no estamos llamados para convencer a nadie. Estamos llamados para anunciar las buenas nuevas. Esta es una noticia. Y la gente verá si lo cree o no la cree, pero es una noticia. Y luego pues el Señor hará su obra. Amén. Así que ahí están los recursos espirituales. 1 Corintios también, capítulo 12. Versículo 4. El apóstol Pablo mismo, ¿verdad? Haciendo énfasis en esto dice, 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El encuentro del apóstol Pablo con Priscila, la mujer, y Aquila, su esposo, no fue casualidad. Ellos venían huyendo, habían salido de Roma por un mandato del emperador, pero se encuentran con el apóstol Pablo, la providencia de Dios. O sea, aquí el Señor está equipando al apóstol Pablo con recursos ahora humanos. Y Priscila y Aquila fueron de mucha ayuda en el ministerio de Pablo. Luego los llevó a Éfeso, los dejó allí. Y él siguió su camino predicando. Y a Éfeso llegó un varón, creo que era Apolos, Apolos es, que era muy poderoso en la escritura. Sin embargo, Priscila y Aquila le instruyeron mejor en el camino del Señor. O sea, ya fueron preparados por Pablo y Pablo los dejó allí en el ministerio trabajando en Éfeso. Así que el Señor provee entonces los recursos espirituales, recursos humanos, recursos materiales, recursos económicos para así poder llevar a cabo su obra en la tierra. Es su obra, es su mundo, y Él va a proveer todo lo necesario para que su palabra llegue hasta donde Él quiera. Vamos a mirar allí mismo en Hechos, el capítulo 16. El apóstol Pablo, el capítulo 16 del libro de los Hechos, y el versículo 13. El apóstol Pablo aquí llegó a Macedonia, 16:13. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Una mujer pagana, sin embargo, oraba a Dios. Quizás se la había ya conocido acerca del Dios de Israel, pero estaba escuchando la palabra y el Señor abrió su corazón para que creyera. Pero miremos la importancia de esta mujer, porque Dios capacita a los suyos, los prepara y los equipa. Esta mujer era vendedora de tela de púrpura. Esto quiere decir que
Era una mujer adinerada, pues la púrpura era muy costosa. Así que esta mujer, una vez convertida, le ofrece su casa al apóstol en su viaje misionero. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Señores, provéelo todo lo necesario para equipar a los suyos para la obra del ministerio. Así que su predicación aquí hace un efecto en una mujer que es adinerada y no solamente les provee su casa, sino también albergue y me imagino alimentos y también quizás recursos financieros. De hecho, el versículo 40, después que Pablo había predicado en Macedonia, dice, versículo 40, ahí mismo en el capítulo 16, entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. O sea que la casa de Lidia fue una casa de albergue, provisión de parte de Dios para el ministerio de la obra de la predicación del Espíritu Santo, del Evangelio. Así que ahí vemos entonces los recursos económicos, los recursos humanos, los recursos espirituales que el Señor provee para los suyos. En el capítulo 18, allí mismo, el apóstol también dice, versículo 2, y había un judío llamado Aquila, ya eso lo vimos, es uno de los recursos humanos, Priscila su mujer. Luego versículo 3, eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. El apóstol también trabajaba para proveer para su ministerio. De hecho, a los corintios especialmente les decía que él no quería su dinero, que él quería trabajar con sus manos para que no dijeran de que estaba abusando de ellos. Así que Pablo trabajaba con sus manos también. En el capítulo 2 de los Hechos también vemos, al principio de la iglesia cristiana, capítulo 2, versículo 43, mismo libro de los Hechos. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Señor haciendo lo suyo, trayendo personas de todos los estratos sociales para apoyar su obra. Capítulo 4, versículo 34, el mismo los Hechos, libro de los Hechos, dice 4:34 de Hechos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. En el capítulo 17 de los Hechos, también vemos el apoyo de parte de Dios para el apóstol Pablo. Hechos 17, versículo 4. Esto es en Tesalónica, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Mujeres nobles, mujeres de la aristocracia, mujeres que manejaban dinero, mujeres nobles no pocas. De manera que el Señor llamaba de todos los estratos sociales a los suyos, a los que ya había escogido de antemano para así apoyar la obra del ministerio. Capítulo 21 también del libro de los Hechos, versículo 8. Capítulo 21, versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén
al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. También vemos entonces que el apóstol Pablo se hospedó en la casa de Felipe el evangelista y estaban allí unas hijas del evangelista, pero estaba Pablo en la casa de Felipe el evangelista. En todo lugar donde iba él, Dios le proveía albergue, le proveía recursos de todo tipo. Siempre el Señor apoyando su obra. Y en el libro de Romanos, capítulo 16, hermoso lo que el apóstol aquí nos cuenta acerca de los recursos humanos y todo lo que el Señor proveyó para ellos. Romanos 16, 23. Romanos 16, 23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Así que Gayo fue también un hospedador del apóstol Pablo y también le apoyó en la obra. Todos estos son los recursos que Dios provee para aquellos a los cuales envía a su obra. Así que no tenemos excusa, hermanos, en el momento de salir a predicar el evangelio. Dios va a proveer todo lo necesario para salvar a los suyos. El hermano Filemón también, quien era adinerado, tenía esclavos. Onésimo era uno de ellos. Pablo conoce a Onésimo en la cárcel y se lo envía de nuevo a Filemón y le dice que lo reciba. Entonces vemos también en este caso como el apóstol Pablo era también apoyado por Filemón. Así que por toda la escritura vemos el apoyo y los recursos que el Señor provee para la expansión de su obra. Por lo tanto, vamos a nuestro segundo punto, y es que Dios ha prometido de salvar a los escogidos por medio de la predicación. Vamos a nuestro texto base, es el libro de los Hechos, capítulo 18. De manera que el apóstol Pablo en Corinto le predica a los judíos siempre que llegaba a uno de estos lugares. Primeramente se iba a la sinagoga de los judíos, le predicaba a ellos y luego se iba a los gentiles cuando era rechazado por los judíos. El versículo 6 del capítulo 18 dice: pero poniéndose y blasfemando estos, o sea los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. El apóstol Pablo deja bajo la responsabilidad de los judíos la salvación, básicamente. Él les explica el evangelio y no lo creen. Así que se va a los gentiles. Versículo 7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y ahora vemos que el apóstol Pablo va a Justo, ya no un judío, sino un gentil. Y dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, o sea, toda su familia. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte el mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. El énfasis de este segundo punto es el versículo 10, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué? Dice, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. El Señor tiene mucho pueblo en la ciudad de Cartagena, en Rocha también, ¿oyeron? Y alrededor nuestro, en nuestra casa, en el barrio, la ciudad de alrededor, en los pueblos, el Señor tiene su pueblo en cada lugar y nos toca a nosotros ir a llevar el evangelio para que los que Él ha escogido sean salvos. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo creerán si no ven quien les predique? ¿Cuál es nuestra excusa para predicar el evangelio? Dios ha prometido salvar a los suyos por medio de la aplicación del evangelio. Se nos ha dado un mandato, Mateo 28. No es nuestra propia fuerza, no es nuestra sabiduría, es la obra y la mano del Señor. La gran comisión, Mateo 28, versículo 18.
Y Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No sé si usted entiende esto, hermano, pero Cristo tiene toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Por tanto, id, ya que tengo toda la autoridad, ya que tengo toda potestad, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que tenemos un mandato, la gran comisión, de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, no solamente para que se convierta, sino para que entiendan quién es su Dios y para que le alaben a su Dios. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. El apóstol Pablo también en 1 Corintios nos enseña acerca de estas cosas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente profesadero y para los gentiles locura, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. A Dios le ha agradado entonces salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y ya sabemos cómo el mundo reacciona cuando predicamos la palabra, ¿verdad? Están locos. Y el apóstol hace mucho énfasis en esto de la predicación del Evangelio. 1 Corintios capítulo 9. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 9. Versículos 16 y 17 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Primeramente, el apóstol Pablo sabe que no tiene por qué gloriarse si es usado por Dios, si es llamado a predicar por ese privilegio. Dice, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Él sabe lo que viene para él si no anuncia el Evangelio. Usted sabe, hermano, que si no hace la obra de Dios, Dios ha de juzgarle por sus obras. En Romanos también, el apóstol les dice a los romanos, capítulo 1, versículo 14, Romanos 1:14, miren lo que el apóstol Pablo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. El apóstol Pablo sabe que tiene una deuda, que tiene una responsabilidad con los judíos, con los griegos, con los sabios y los no sabios, con los letrados y los iletrados, con toda persona tiene una responsabilidad, es deudor de predicarles el Evangelio. Y le dice a los romanos precisamente, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y Pablo quería llegar hasta Colombia, sino que España no le permitió. Pablo quería llegar a todas partes del mundo, a España, y predicar el Evangelio. Imagínense cuánto amor tenía por los perdidos. Él conocía, pues él mismo estuvo perdido. En su defensa ante los judíos, él mismo habla y dice cómo él estaba por ignorancia, perseguía a los cristianos, pero luego que conoce el Evangelio, todo lo tiene por basura, con tal de ganar a Cristo y predicar su Evangelio. Por lo tanto, hermanos, somos la sal de la tierra, como dice Cristo en Mateo 5. Somos la sal de la tierra. ¿Y qué dice el Señor acerca de eso? En el Sermón del Monte, el Señor nos dice, Mateo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si usted entiende esto, hermano, usted y yo somos la sal de la tierra que hemos sido enviados para
preservar a las almas, para que no se pierdan. Usted sabe para qué sirve la sal, ¿cierto? La sal sirve para preservar los alimentos. Somos la sal de la tierra para preservar las almas. Pero si no hacemos nuestra función, dice, entonces no sirve para nada, sino que será echada afuera y hollada por los hombres. Juicio para nosotros si no hacemos su obra. Versículo 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos la sal del mundo, y si no hacemos nuestro trabajo, entonces no se salvarán las almas. Recuerda de dónde sacó Dios. Efesios capítulo 2 nos enseña claramente y nos recuerda cuál era nuestra condición antes de conocer el Evangelio. ¿Dónde estábamos? ¿Cuál era nuestra condición? ¿Cómo vivíamos nosotros en este mundo? Efesios capítulo 2. Le dice el apóstol Pablo a los efesios y a todos los creyentes, 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí estábamos nosotros, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también nosotros todos vivimos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí estábamos nosotros, bajo la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y mire lo que sigue. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que Dios nos ha llamado para hacer estas buenas obras. ¿Cuáles son estas buenas obras? Además de servirle a nuestros hermanos y a los que estamos alrededor de nosotros, predicarles el Evangelio. Para eso nos ha llamado Dios, para que toda la tierra conozca la salvación de Dios. No tenemos excusa entonces para predicar el Evangelio. El apóstol Pablo, después de haberle predicado el Evangelio a toda aquella persona, a los gentiles, les dice, Hechos 20, y espero que también nosotros podamos decir esto algún día, Hechos 20, versículo 26. Despidiéndose de los hermanos en Mileto, dice Pablo, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Ya haberles predicado el Evangelio a todos, ustedes verán a ver, yo estoy libre de la predicación porque ya les prediqué el Evangelio, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y que ojalá que también nosotros podamos decir eso. Estamos limpios de la sangre de todos nuestros vecinos, familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, porque no hemos rehuido a anunciarles el consejo de Dios. ¿Y qué es el consejo de Dios sino la salvación que hay en Cristo prácticamente? Por lo tanto, hermanos, el Señor Jesús ha dado dones a todos los creyentes para llevar a cabo el cumplimiento de su voluntad. El Señor no solo anunció el Evangelio de salvación como ejemplo para sus discípulos, sino que también padeció por nuestros pecados para hacernos aceptos ante Dios. ¿Cómo no también nosotros deberíamos no solo anunciar este Evangelio a toda esta generación perdida, sino que también pongamos todos nuestros recursos, nuestras energías y aún nuestras vidas para la salvación de aquellos a los que de Él de antemano ha escogido para salvación? ¿Qué te impide predicar el Evangelio? ¿De qué manera estás sirviendo en la obra de Dios?
¿Estás viviendo ajeno a esta verdad? Mira que no estés entretenido con las cosas de este mundo y te olvides por completo de la gran responsabilidad que tienes delante del Señor. Y que el Señor entonces nos ayude a cumplir con este gran mandato de la gran comisión. Hermanos, es hora de mirar a la cruz, ver la gracia de Dios. Nos ha llamado para salvación y nos ha dado también este mandato para llamar a otros, para que sean salvos. Este es el mensaje que tenía esta mañana para ustedes. Que Dios sea añadiendo bendición por esta palabra. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos perdón, Señor, porque hemos hecho caso omiso a tu mandato, a la gran comisión, Señor, de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Ciertamente nuestros vecinos, nuestros familiares tienen necesidad del Evangelio. De manera que el mundo está alrededor nuestro. Hay personas alrededor nuestro, Señor, que no te conocen. Y en estos días difíciles, oh Dios, donde la gente está muriendo sin Cristo, necesitamos llevar tu palabra. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.